Iglesia, es un placer nuevamente estar con ustedes, reunidos ante la presencia de nuestro Dios, del único Dios verdadero, como vimos el jueves, como esa columna y baluarte de la verdad. Porque no somos simplemente miembros, sino que somos esas piedras vivas, que somos la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Por tal razón, es un placer siempre estar con ustedes, estar dirigiéndome hacia ustedes a través de la palabra de Dios. Y siempre rogando a Dios que se encuentren bien, que estén bien en sus casas. Como familia pastoral les enviamos un saludo enorme a mi esposa, Dubán, mi persona, que lo tenemos en nuestras oraciones y que anhelamos y rogamos a nuestro Dios que estemos todos bien. Antes de iniciar, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque eres tú el que nos guardas, eres tú el que nos proteges, eres tú el que permites de que todo el tiempo te estemos buscando. Gracias porque tú eres el que permite, Señor, que estemos renovando nuestro entendimiento en tu palabra, para que no nos conformemos a este siglo y para que todo el tiempo veamos y comprobemos cuál es tu buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y te doy gracias. Bendíceme, Señor, en la predicación de hoy. Seas tú usándome, Padre amado, para que no sea hablando con sabiduría humana, inteligencia humana, sino que tu Espíritu Santo de Dios sea hablando a través mío, para que sea santificándonos a cada uno de nosotros a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, iglesia, como vimos el jueves, nosotros empezamos la última sección del capítulo 3 de 1 de Timoteo, la cual va desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Y el jueves vimos versículo 14 y 15. 14 y 15, la importancia de escribir estas cosas a Timoteo, el por qué era tan importante, la identidad de la iglesia, la misión única de la iglesia. Y hoy vamos a ver el Evangelio. El Evangelio, o como mejor lo llama el apóstol Pablo, el misterio de la piedad. Y así he titulado la predicación de hoy, el misterio de la piedad. Y para iniciar voy a leer nuevamente todo el contexto desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Y dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien. El misterio de la piedad. El cristianismo, en una sola palabra, decimos que es Cristo. Eso quiere decir que nosotros no nos podemos llamar cristianos, para nada nos podemos llamar cristianos, si no tenemos un conocimiento personal de nuestro Señor Jesucristo, como Señor y como Salvador. No nos podemos llamar cristianos. Todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento, toda la ley escrita en el Antiguo Testamento, toda la manifestación en el Antiguo Testamento, solamente es sombra. Era una sombra del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos muestra el Nuevo Testamento? A Cristo. Cristo es la verdad ya establecida y proyectada desde el Antiguo Testamento. El Señor no vino a mostrar un camino, para nada. El Señor nos vino a enseñar que Él es el camino. El Señor no vino a mostrarnos un medio para la salvación. El Señor vino a mostrarnos que Él es la salvación. Que Él es la salvación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque este va a ser el desarrollo de este tema, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Y quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando Cristo, vuestra
cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, ¿qué? Nuestra vida. De acuerdo a este texto, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en este versículo, la vida cristiana no es más que la vida de Cristo manifestada en nosotros. En nosotros. Cristo no solamente está con nosotros, sino que Cristo está en nosotros. En nosotros. Cristo no es solamente el centro de nuestra salvación, sino también que Cristo es el centro de nuestra glorificación, como nos lo muestra en este pasaje. Y vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Pasaje muy conocido, pero quiero recordarlo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere mostrar aquí? Que nuestra vida, que la vida cristiana es la vida de Cristo, es la vida de Cristo manifestado en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Por eso hace un momento decía que Cristo no solamente está con nosotros, sino que también Cristo está en nosotros. Bien dice el apóstol Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y volvamos al 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Quiero dejar algo en claro. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de misterio, no me está hablando de un ocultismo o de una obra esotérica o de algo extraordinario que solo se le ha manifestado a ciertos genios humanos. No, nada de eso. Lo que Pablo me está haciendo referencia de este misterio de la piedad es que el misterio siempre ha estado a nuestro alcance, siempre. Pero solo Dios puede revelar este misterio. Solo Dios lo puede revelar. Solo Dios puede abrir nuestro entendimiento. Solo Dios es el que puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, quitar el velo de nuestros ojos para que ya no sea un misterio. Y esto lo hace solamente a través de su palabra. Bien dice el salmista en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma. Y en ese momento es que ya deja de ser un misterio para nosotros. O sea, lo que estoy diciendo es que es un misterio para todo aquel que está sin Dios. Porque para todo aquel que está con Dios, ya el velo de sus ojos ha sido quitado. ¿Por quién? Por Cristo. Y puede ver esta verdad. O sea que quitémonos de nuestra mente por un momento que es algo que el ser humano no lo tenga a su alcance, o como decía en la Edad Media, o solo se le fue dado a cierto grupo de personas que tuvieran este conocimiento, ¿no? Ese conocimiento está al público. Mira, lo tenemos en nuestras manos. Bien dice la palabra, no es necesario subir al cielo, ni ir al fondo del mar, ni ir al otro lado del mundo para tenerlo. Lo tenemos aquí a nuestro alcance. El punto es que Dios es el que revela esta verdad. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, por simple observación, no puede descifrar el misterio de la verdad. No puede creer porque no tiene los ojos de la fe para creer, ¿no? Con simple observación puede mirar la obra de Cristo, ¿sí? Puede decir, qué hombre tan bueno, tan maravilloso, como mucha gente lo dice, un gran hombre, un gran discípulo, un gran siervo, un gran profeta, pero ahí se queda. Si solo mira la creación, puede mirar la deidad de Dios y su eterno poder, pero no puede ver a Cristo. No puede ver la obra de Cristo. No la puede ver. La obra salvadora de Cristo. Y es más, lastimosamente, cada vez que pasan los tiempos, el hombre ve la creación, y ni aún viendo la creación, ve la deidad de Dios y su eterno poder. No lo puede ver.
por su duro corazón. Entonces, este es un misterio para todo aquel que está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene vendados sus ojos, viendo no ve, y tiene tapados sus oídos, oyendo no oye. No oye. Por eso el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es este misterio. Grande. Para colocarlo de una manera más sencilla, más fácil, más comprensible, nosotros fuimos a arrepentimiento. Nosotros comprendemos el Evangelio. Nosotros creemos en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. No es porque nosotros seamos mejores personas que las demás. No es porque nosotros sí seamos buenos, santos, no sé, como quiera llamarlo, no. Sino que nosotros podemos hacerlo y nosotros podemos comprender este misterio, ver este misterio, deleitarnos en este misterio, sencillamente por la obra de nuestro Dios. Por la obra de nuestro Dios. Porque a Dios le plació revelarlo a algunos. Porque a Dios le plació darnos ese razonamiento para poder comprender. Porque a Dios le plació quitarnos esa venda de los ojos para poder ver. Y para esto, creo que vayamos a Mateo, capítulo 16. Hoy, como la predicación pasada, vamos a estar manejando nuestras Biblias constantemente. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17. Dice la palabra de Dios, que este también fue uno de los textos que manejamos la predicación pasada. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es uno de los versículos claves en lo cual nos muestra que podemos comprender y podemos ver este misterio de la piedad y podemos deleitarnos en este misterio de la piedad únicamente cuando Dios lo revela. Cuando Dios lo revela. ¿Y a quién se lo revela? Al que le plazca, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo para poderlo revelar. Ahora vayamos a San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nuevamente, nosotros no podemos venir a Cristo, nosotros no podemos comprender el misterio de la piedad, nosotros no podemos comprender la obra salvífica de Cristo, como por la muerte de un hombre, nosotros tenemos ahora vida y vida eterna, perdón de pecados, como eso lo podemos comprender únicamente cuando el Padre nos revela, y nos lo revela a través de su palabra, y nos abre nuestros ojos, nos quita esa venda, y podemos ver. Ahora vayamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo del 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es uno de los pasajes que me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque vemos que todo el tiempo el apóstol Pablo está diciendo, mire, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. Y si el que no entiende,
Sencillamente es porque el Dios de este siglo, o sea, Satanás, tiene cegados los ojos del entendimiento. Para poder entender, como él mismo lo explica en Corintios, para nosotros poder entender quién hizo la obra, Dios. Dios nos iluminó. Dios nos abrió nuestros ojos y nos permitió entender. ¿Y para qué? Para que seamos siervos suyos, siervos de ir y predicar su palabra, siervos de ir y predicar este evangelio, este misterio de la piedad. Ahora vayamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Quién le reveló a Cristo al apóstol Pablo? ¿El maestro Gamaliel? Acordémonos que Pablo fue instruido por el mejor maestro de la época, por Gamaliel. Fariseo de fariseos, decía el mismo Pablo. De conocimiento estupendo, conocía la ley a la perfección, podía comprenderla, podía entenderla, podía saber la obra salvífica que había en la ley, que había ya en lo que había acontecido en el Nuevo Testamento, podía comprenderla por su propio razonamiento, no. Él mismo dijo, hasta que Dios me reveló a su Hijo. O sea que lo que podemos ver es que es un misterio, cuando el apóstol Pablo habla del misterio de la piedad, es un misterio siempre y cuando Dios no lo revele. Siempre y cuando Dios no lo revele. Cuando Dios lo revela, ya deja de ser un misterio. ¿A quiénes se lo revela? Sencillamente a los que Él escogió para revelarse. Esta verdad del Evangelio, que solo puede ser conocida por revelación divina, es conocida por revelación divina solo a través de la predicación. Solo a través de la predicación. Y vayamos a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué texto tan maravilloso. El hombre no conoció a Dios por la sabiduría de Dios. Sencillamente, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Dios salva, Dios abre ese entendimiento, Dios quita la venda únicamente por la locura de la predicación. Otras versiones dice por la tontería de la predicación. Esto que nos da a entender y que nos muestra este pasaje, que nosotros no nos podemos excusar de decir, no, pues como Dios nos revela, Dios revela el Evangelio, pues entonces ya no, yo no tengo que hacer nada porque Dios lo revela. ¿Para qué predico? ¿Para qué estudio? ¿Para qué comparto? ¿Para qué defiendo, proclamo y divulgo la verdad? ¿Para qué? Si Dios lo hace. Iglesia, esa es una excusa no válida. ¿Por qué? Porque Dios dice, mire, a él le plació salvar por la locura de la predicación. ¿Por qué por la locura de la predicación? Porque la fe viene por ver, no. Bien dice Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo el incrédulo oye la palabra de Dios? Sencillamente cuando se le predica la palabra de Dios. Y un ejemplo claro es el etíope y Felipe. El etíope iba leyendo Isaías 53, un pasaje mesiánico tan hermoso que nosotros podemos decir en este momento cómo el etíope no podía entender. Sencillo, porque nosotros ya hemos comprendido y ya se nos ha predicado. Pero el etíope iba leyendo y no comprendía lo del pasaje de Isaías 53. No sabía si ya había acontecido, si no había acontecido, si iba a acontecer, a quién le iba a acontecer, no sabía. Cuando se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? El etíope que le dijo, claro, ¿no es que estoy leyendo? ¿Sí? Así le dijo, no. El etíope sencillamente le respondió a Felipe de la siguiente manera: ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Si no hay quien me lo explique. Subiendo Felipe al carro del etíope, dice la Biblia que Felipe le empezó a enseñar y le empezó a predicar desde el inicio.
le predicó todo el evangelio. Y en ese momento los ojos del etíope fue abierto y creyó. Y le dice: ¿qué me impide que sea bautizado? Porque creyó en la verdad de Dios. En el momento en que uno cree, es porque el Espíritu Santo de Dios hace esa obra. Abre nuestros ojos, pero lo abre a través de la locura de la predicación. Porque la fe, nuevamente digo, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay excusa. Y a través de la predicación es que se nos ha dado la orden de proclamar, de divulgar, de propagar el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Y vayamos nuevamente a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Vamos a ver cómo inicia el versículo. Indiscutiblemente. Ya vimos lo que es grande, el misterio de la piedad. Pero vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice indiscutiblemente. Lo que quiere decir que dentro de la iglesia, dentro de cada uno de la iglesia de Dios, este misterio no permite discusión alguna. Todos debemos tener claro este misterio. Todos. Todo cristiano sabe que el misterio de la piedad es grande. Es grande. Y todo creyente sabe que es grande sencillamente porque Cristo es grande. Porque Cristo es grande. Por eso es grande el misterio de la piedad. Por eso es la grandeza de este mensaje. Sencillamente la grandeza de este mensaje es porque el centro de este mensaje es grande. Grandísimo. Grande sin igual. También es grande este evangelio porque de él depende la vida eterna y la condenación eterna. Me gusta mucho la frase que utiliza Paul Washer, que dice: el evangelio es salvación, es poder de salvación para algunos, para otros es sentencia de muerte. Basado en San Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo puede creer? Por la locura de la predicación. ¿Y qué se predica? Este misterio. Este misterio. Por eso, este misterio es grande, porque Cristo es grande, y es grande porque nos muestra y porque nos da o vida eterna o condenación eterna. Tiene el poder para hacerlo. Por eso la grandeza de este misterio. Ya sabemos que es indiscutible, por qué es grande, qué es el misterio de la piedad. Ahora vamos a descomponer este misterio de la piedad, que no es más sino la obra de Cristo. La obra de Cristo. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué puede ser más grande que una persona puede ser 100% Dios y 100% hombre? ¿Qué puede ser más grande que esto? Que podemos decir, el Dios de Dios, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, pero que tuvo un cuerpo igual que el de cada uno de nosotros, sin pecado. Sin pecado. ¿Qué más grandeza podemos pedir? El mismo Dios vino, se encarnó y vino a salvarnos. Por su obra tenemos salvación. Se hizo carne y murió en la cruz. Y murió crucificado para darnos vida eterna. Y esa es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. De todo el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos.
Yo y el Padre uno somos. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué más quiere, iglesia? Hebreos capítulo 1, versículo 7 y 8. Ciertamente los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Y el Hijo, Dios da esta referencia del Hijo, o sea, es uno solo, Dios. Es Dios. Dios fue hecho carne. Qué mayor grandeza que esta. Grande es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad, la obra de Cristo. La obra de Cristo. Por eso no es válido, no se puede aceptar aquellos que dicen que Cristo no es Dios. Muchos hombres, muchas religiones dicen que Cristo es un verdadero hombre, que Cristo fue un verdadero discípulo, que Cristo es un verdadero profeta. Pero nosotros, como columna y baluarte de la verdad, no podemos aceptar eso como elogios. No lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque sencillamente le están quitando la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Y cuando se despoja de la deidad de Cristo, sencillamente estamos atentando contra la gloria de Dios y contra el poder, su poder para salvarnos. Porque nuestra salvación depende exclusivamente de la obra de Cristo. Por eso no podemos aceptar eso como elogios, como halagos, sino que hay que aceptarlo como insultos. Se está insultando el nombre de Dios. Se está insultando el misterio de la piedad. Porque está atentando contra la gloria de Dios y contra el poder salvífico. Porque solo Dios, hecho hombre, pudo haber hecho la obra de salvación. Nadie más. Nadie más. Solo Dios, hecho hombre, tenía el poder para salvarnos. Nadie más. Volvamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Ya empezamos a desgajar el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nótese ahí que no habla en otra persona, sino directamente Dios, porque Cristo es Dios. Y espero que a través de los versículos que dije, que compartí, podamos afianzar más nuestra idea de que Cristo es Dios. Di algunos, porque la Escritura está lleno de pasajes donde dice Cristo es Dios. Justificado en el Espíritu. Lo que significa es que a pesar de la debilidad de su carne, su deidad fue defendida todo el tiempo. A pesar de la debilidad de su carne, su deidad fue defendida todo el tiempo. ¿Y cómo fue defendido en el Espíritu? Es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo fue justificado en el Espíritu? Muy sencillo.
a través de los milagros hechos, a las personas en el Espíritu y su obra de resurrección. A través de esto fue justificado en el Espíritu. Cristo no vino al mundo, no vino a la tierra diciendo, no, yo soy Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios vivo. Demuéstrelo. No, pero no, yo soy. No. Acordémonos que Él vino y todas sus palabras fue testificada, fue defendida por sus hechos, por su obra, por su poder. Hoy en día, muchas tumbas son famosas, muchas. ¿Por qué razón? Porque los restos todavía siguen en esas tumbas, todavía siguen. Pero la tumba de Cristo es mundialmente famosa, porque los restos no están ahí. Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y esta fue la obra de las obras. Para que fuese justificado en el Espíritu. Fue acepto ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Fue aceptado por el Padre. Y como señal de que fue aceptado por el Padre, Cristo resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos. Por eso podemos decir que fue justificado en el Espíritu. Por sus obras poderosas. Por sus obras inigualables. Por su resurrección. Por su resurrección. Cristo fue crucificado como un vil criminal. Pero Dios defendió a Cristo en el Espíritu, ya que por medio del Espíritu que moraba en él, Cristo realizó potentes milagros que atestiguaba que él era el verdadero Hijo de Dios. Y no solamente realizó potentes milagros, sino que también resucitó. Resucitó. Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y sigue, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fue atestiguado por gran poder y por su resurrección. Pablo, en estas breves frases, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, lo que nos está mostrando es la obra redentora de Dios encarnado. Es lo que nos está mostrando. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Nos está mostrando la obra redentora del Dios encarnado. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y sigue que se manifestó a Cefas primero, y sigue la manifestación, y que ascendió a los cielos. En estas primeras dos frases nos está mostrando la obra redentora de Cristo. Pero sigue el misterio de la piedad. Volvamos a Timoteo. 1 Timoteo 3, 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Vimos que estas dos frases lo que nos muestra la obra redentora de Dios encarnado, visto de los ángeles y predicado a los gentiles. La proclamación de la obra redentora de Cristo encarnado fue tan grande que fue vista por los ángeles y predicado a los gentiles.
La breve vida de Cristo, nomás 33 años. Tiempo de ministerio, 3 años, del 30 a los 33 años. Transcurrió también en un terreno muy insignificante, por decirlo de alguna forma, de poca importancia a nivel mundial. ¿Por qué razón? Sencillamente porque en el territorio que transcurrió la vida de Cristo, es más conocido hoy en día como el territorio de Palestina. En el tiempo de Cristo era un territorio subyugado, esclavizado por el Imperio Romano. No era de importancia, no era de valor absoluto. O sea que uno puede decir, qué grande puede ser, pero la vida y la obra de Cristo fue tan grande por una sencilla razón, porque Él es Dios. Por esa sencilla razón, la vida y la obra de Cristo hubiera pasado incógnita, hubiera podido haber pasado desapercibida, como cualquier vida y cualquier obra de cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Pero como no era la vida y la obra de cualquier hombre, no pasó desapercibida. No pasó desapercibida. Era la vida y la obra del Verbo encarnado. Y sencillamente no fue manifestada y predicada solamente en ese territorio, sino que ahora es predicada por todo el mundo, por todo el universo. Pero quiero enfocarme primero en la primera frase. Visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron atentos todo el tiempo de la vida de Cristo. Todo el tiempo, desde su nacimiento hasta su ascensión, estuvieron atentos. No se quitaban sus ojos de encima de Cristo. No lo quitaba. En su nacimiento podemos ver en Lucas el anunciamiento que le hicieron a los pastores, los ángeles. Ese anunciamiento de alegría, de gozo. Todo el tiempo estuvieron con Cristo. Cuando fue tentado en el desierto, cuando vinieron los ángeles y le adoraron y le sirvieron, cuando estuvo en angustia en el Getsemaní, vemos que ángeles estuvieron ahí dándole ánimo. Cuando resucitó y fueron sus discípulos a ver en la tumba, los 4 evangelios registran que había ángeles diciendo, ¿qué hacen buscando entre los muertos al vivo, el que está vivo? Y cuando subió al cielo, Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En las nubes vendrá. Yo me atrevo a decir que desde el nacimiento de Cristo hasta la ascensión de Cristo, los ojos de todos los ángeles estaban puestos sobre el Santo Dios. Los ojos de todos los ángeles estaban puestos sobre el Santo Dios. De todos los ángeles que estén en el cielo y de los que fueron destituidos del cielo. Los ángeles caídos. Todos estaban puestos sobre el Santo Dios. ¿Y cómo estaba puesto? Como la maravilla de las maravillas. ¿Por qué? Porque era el Santo Dios. No hay otra razón. Y no debe haber otra razón. En esta obra redentora, que sucedió hace más de 2000 años, ha sido ampliamente predicada por todo el mundo, en todas las generaciones. Por eso dice, visto por los ángeles y predicado a los gentiles. Y predicado a los gentiles. Este misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente se quedó en los judíos.
Acordémonos que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que cree en él será llamado hijo de Dios. Todo aquel que cree. Y eso no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, predicado a los gentiles. Hemos visto que año tras año, década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, el evangelio se ha predicado. Este misterio se ha predicado. La obra redentora de Cristo se ha predicado. Muchos han tratado de callar. Pero como dijo Cristo en Mateo capítulo 16, las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Contra su iglesia no prevalecerá. ¿Por qué? Porque la iglesia del Dios viviente. Así todo el mundo se venga en contra, todo el mundo se venga encima a callar, a destruir, no lo va a poder hacer. Porque la iglesia del Dios viviente. Por eso se ha predicado y se seguirá predicando hasta cuando Él vuelva. Hasta cuando Él vuelva y ya seamos un solo rebaño con un solo pastor, que es Cristo, el buen pastor. El buen pastor. Por eso no tengamos miedo de predicar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos es al Dios verdadero. Al Dios vivo. Que nos dio vida juntamente con Cristo. Y que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y sigue el misterio. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Qué maravilla! ¡Qué verdad tan maravillosa! Creído en el mundo. Aquí tengo que hacer la aclaración que no es en todo el mundo. Cuando dice creído en el mundo, está haciendo referencia a los escogidos que están en todos los lugares del mundo. Por eso se dice creído en el mundo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació tener un remanente para que creyera en Él. Y no hay mejor comentario de esta verdad, creído en el mundo. No hay mejor comentario que el mismo Salmo. Vayamos a Salmo capítulo 72. Salmo capítulo 72, versículo del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Ahora el versículo 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendito será en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. ¿Qué mejor comentario de creído en el mundo que este? ¿Qué mejor comentario? Todas las naciones de todo el mundo creerán en Él. Por eso toda rodilla se dobla en este momento, que sea en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. Y aún en el infierno. Él es el Santo de Israel. Él es el Dios vivo. Y podemos ver que el Evangelio no solamente ha podido ser proclamado, sino que el Evangelio ha podido ser creído sencillamente porque Cristo, el Dios viviente, murió en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, por sus escogidos, para que pudiéramos creer en Él. Por eso, no es que nosotros podemos creer, podemos entender este misterio de la piedad,
solo por esa razón. Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Dice William Hendrickson, cuando apenas se hubo apagado las voces de aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale, apenas se habían apagado, los cielos abrieron sus portales y recibieron de regreso a su rey victorioso. Resonaron los ecos de los himnos de los ángeles de júbilo entonado por 10,000 miles de millares y millares y millares de ángeles, diciendo, digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Recibido arriba en gloria. Bien dice Isaías, los ángeles dan voces unos a otros diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando vemos el misterio de la piedad, y vemos que fue recibido arriba en gloria, vemos ese júbilo de los ángeles. Ese júbilo de los ángeles, apenas callándose las voces de los que decían, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué gritaban? Miles de millares de ángeles. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Ciertamente fue recibido arriba en gloria. Ciertamente fue recibido arriba en alabanza y adoración. Como es digno todo rey. Como es digno de todo rey. Cuán grande es la iglesia. Cuán grande es la iglesia que tiene como cabeza tan excelso rey. Cuán grande es la iglesia que tiene como cabeza tan excelso rey. Vayamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Digno es el Cordero. Los ángeles, como todo el tiempo, tuvieron sus ojos puestos en el Dios verdadero, en el Santo Dios. Vieron toda la obra. Por eso dicen, grande, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Porque no le despejaron los ojos del verdadero. Y aún así dice la Escritura que los ángeles, muchas veces, los ángeles sienten envidia, o no envidia, que los ángeles tienen ganas muchas veces de tener el evangelio que nosotros tenemos, de tener esta verdad, de poder proclamarla, de poder anunciarla. Y este privilegio se nos fue dado a nosotros, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué hace la iglesia? Todo el tiempo sus ojos están puestos en el santo. Los ángeles desearían tener nuestro lugar de poder proclamar, de poder propagar, de poder defender. Pero a ellos no se les es permitido. Este privilegio se le dio solo a la iglesia. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Tiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Se deleita en Él de día y de noche? ¿Permanece en Él? Ya les he explicado varias veces que es permanecer en Él. Tener una comunión con Él cada momento, cada día. O la iglesia se está dejando llenar
de los afanes de este siglo. Se está dejando convencer de este mundo. Y porque no se está transformando mediante la renovación de su entendimiento. La iglesia está como los ángeles, sus ojos puestos todo el tiempo en el santo Dios, como la maravilla de las maravillas, porque no hay otra maravilla como Él. O sencillamente cuando tiene tiempo, o sencillamente cuando lo necesita, o sencillamente una vez a la semana. Iglesia, no se nos olvide nuestra misión. Somos columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este pasaje, este mensaje que el apóstol Pablo llama como el misterio de la verdad, como el misterio de la piedad, no es más que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No es más que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Este es el misterio de la verdad, de la piedad. El apóstol Pablo quería llevar a Timoteo a lo siguiente: sus ojos puestos en el cielo, bajado a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. ¿Cómo así? Dios fue hecho carne, cielo, tierra, de la tierra al cielo, justificado en el Espíritu, del cielo a la tierra, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y de la tierra al cielo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio por el cual nosotros estamos llamados columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Por eso el pasaje, el contexto del pasaje, va desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Volvamos a 1 Timoteo. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso no podía esperar el apóstol Pablo hasta que él fuera otra vez a Timoteo, sino que él se lo escribe, se lo envía, y ahora lo tenemos nosotros, y la misión es de nosotros. El misterio y la piedad no es más que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por este tiempo que me has dado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque no soy digno. No soy digno, Señor. Sí, pecador. Pero a ti te ha placido, Señor, escogerme para llevar tu mensaje, tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, que como iglesia permanezcamos en tu verdad, que permanezcamos firmes en tu palabra, que no nos apartemos a la derecha ni a la izquierda. Permita, Señor, que haya en nosotros ese sentir que hubo en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.